Las aves siempre han sido una fuente de inspiración artística, religiosa y espiritual para muchas culturas a través de la historia. Se han asociado a diferentes sentimientos y virtudes como la sabiduría, libertad, piedad y el amor. También se han relacionado con manifestaciones de naturaleza artística como la música, la poesía, la danza o la pintura. En la antigua laguna de La Janda se encontraba el paraíso de millones de aves, las cuales encontraron en este lugar su hábitat idóneo para su alimentación y reproducción. En esta zona también se encontraron cuevas que formarían parte del conjunto del arte sureño. Estas se encuentran en el sur de Andalucía, España. Como por ejemplo tenemos la obra Arte Rupestre de la Cueva del Tajo de las Figuras. El autor de esta obra es desconocido. Esta obra pertenece al arte rupestre y fue descubierta en 1913. Esta obra se caracteriza por las representaciones de aves y cuadrúpedos que habitaban la zona. En algunos relieves mesopotámicos aparece un ser con cabeza de ave, con un cuerpo humano y musculoso, alas enormes y preciosas. Se encuentran referencias de él en tablas asirias y se describe como un demonio peligroso. Tenemos como ejemplo la obra Nisroch. Tiene un autor desconocido y esta obra está hecha en piedra caliza. La fecha de la obra data del 3000 a.C. y esta es una obra de los mitos más curiosos en torno a este hombre pájaro, con aspecto de guerrero, que en realidad más que un dios, fue un ángel caído. Las aves del antiguo Egipto. Esta cultura se caracterizaba por tener muchos animales domésticos, en especial tener una gran distinción por la crianza de aves y su consumo. Los antiguos egipcios plasmaron y dibujaron a través de jeroglíficos cómo se acercaban las aves, las desplumaban y finalmente se servían en la mesa. Como ejemplo tenemos la obra Transporte enjaulado de patos. El autor es desconocido. Esta obra está hecha en piedra caliza y data de la fecha de 1200 a.C. En esta obra se grafica cómo se hacía el transporte y enjaulado de patos. Podemos observar que se parece mucho a los métodos actuales. Egeos y micénicos. El sarcófago de Agia Triada es un sarcófago minoico que se descubrió en 1903 por Roberto Paribeni en un cementerio de la Edad de Bronce. Este era un edificio funerario. Las aves estaban representadas en los sarcófagos y estas eran interpretadas como una expresión del alma del fallecido. Otra posibilidad es que las aves estén relacionadas con los dioses del panteón minoico. Como por ejemplo, tenemos la obra Diseño de sarcófago de Agia Triada. El autor es Collington y la obra es un diseño de la cara sur del sarcófago de Agia Triada. Fue hecho en 1909. Grecia. En la mitología griega se puede encontrar una serie de imágenes con arquetipos de algunas aves, cuando estas adquieren características o defectos humanos que las hacen entrelazar sus historias con enseñanzas de tipo moral. Tenemos como ejemplo la obra Las aves del Estínfalo, el cual tiene un autor desconocido. Esta obra es cerámica pintada y la fecha es del 500 a.C. En la mitología griega, las aves del Estínfalo eran aves que tenían picos, alas y garras de bronce, cuyos excrementos venenosos arruinaban los cultivos y también eran carnívoras. Poblaban la región y el bosque alrededor del lago del Estínfalo. El arte etrusco, como bien sabemos, es de carácter religioso. Tenían una preocupación constante de la vida y la muerte. Para ellos, lo más importante era la muerte. Por eso, las tumbas, los sarcófagos, etc., estaban cuidados con cautela. Incluso celebraban la vida después de la muerte. La obra de la tumba de la caza y la pesca, encontramos que es un autor desconocido. El año se calcula que se hizo entre 480 a 500 después de Cristo. Representan a ambos dueños en medio de la tumba. El nadador salta entre la vida y la muerte, y los pájaros danzan celebrando la vida del fallecido. En Roma, los pájaros eran muy importantes. Para ellos significaban libertad, abundancia, estatus. Eran sagrados. Atraían estos pájaros teniendo árboles en sus propios hogares. En la obra Frescos de la Villa de Livia está hecha el 38 a.C. La pintura representa el jardín de Villa Livia, construido después de que Livia se casó con Augusto por un buen augurio. Este no tiene autor, pero encontramos que son 73 especies diferentes de aves, las cuales reforzaban el buen augurio que tenía Livia. Para los cristianos, las aves son muy importantes.
Estas significan diferentes cosas, por ejemplo, el ave fénix, que representa la resurrección, pero el más importante para el cristiano primitivo es la paloma, que representa la paz, el descanso, la sencillez y el amor. En el tríptico del bautismo de Cristo nos damos cuenta cómo la paloma representa algo importante, que es el Espíritu Santo. Está hecho por el autor Gerard David entre el año 1502 a 1508. Representa la vida de San Juan el Bautista y los aquellos santos que siguen a Cristo. En la época bizantina, uno de los principales recursos gastronómicos eran los pájaros. Se enorgullecían tanto de ellos que los retrataban con belleza. Una fuerte influencia del arte bizantino era la religión cristiana. Los pájaros y el pavo real es de un autor desconocido, hecho en años 354 después de Cristo. Ellos tenían unos colores vibrantes y representaban la inmortalidad. El pavo real era un símbolo de grandeza en la época bizantina y es notorio el cuidado del detalle que tuvieron con ello. Cuando hablamos del arte islámico debemos hablar de los persas, de los turcos y de India. Para ellos, los pájaros significan sociedad, grandeza, algo muy sagrado como un dios. Las tres culturas se juntan en un mismo arte que es la miniatura. En la obra del pavo podemos ver que el autor es desconocido, ya que al ser trabajado en conjunto se desconocen muchas veces los autores, y este se trabajó entre el siglo XVI y XVII. En la cultura india se aprecian mucho las aves. En esta cultura hindú encontramos que son muy importantes, creen fuertemente en ellos y los retratan como dioses, siempre los tienen como un símbolo o elemento decorativo en sus casas. Encontramos que la obra del dios Vishnu, el autor es desconocido y que el año también. Sin embargo, se sabe que esta obra viene desde hace mucho tiempo. Encontramos a un dios Vishnu en el centro, en como grandeza, y a los demás pájaros alrededor, representándose a sí mismos, adorando al dios Vishnu. China antigua. Los pájaros se presentan como una pieza musical. Se volvieron el foco de atención en las piezas. Pasaron de ser arte decorativo a tener presencia como uno solo. Se utilizaba la técnica más suave para los pájaros, expresando la paz entre cada uno de los elementos. Dentro de las representaciones se puede encontrar la obra de Zhao Ji, llamada Tórtola en una rama de durazno, trabajada en pergamino y tinta, que data de la dinastía Song entre 1082 y 1135 después de Cristo. En la pintura destacan los colores ocres representativos de naturaleza. Se puede ubicar los elementos en la parte izquierda centro, dando continuidad y movimiento. La cultura maya. Las aves fueron representadas en diferentes expresiones artísticas, como en esculturas, cerámicas o murales. En ellas fueron representadas por sus plumas o por su cosmología. Muchas aves en esta época fueron parte de la vida diaria de los mayas, por representar un ser mitológico o un alimento. Sus plumas representaban un acto ceremonial, una riqueza, un canje o un lujo. Dentro de las representaciones se puede encontrar la obra llamada El mural de San Bartolo, trabajada en piedra que data de 100 años antes de Cristo. En la pintura destacan los colores principales como el rojo, blanco y negro, representativos de la deidad y cosmología. Tiene una composición armónica por su equilibrio que es compensado por cada elemento. La cultura azteca. En la cultura azteca las aves formaron parte de la cosmovisión y costumbres. Las aves que tenían mayor importancia era el águila por su representación del sol o amanecer, y la segunda es el quetzal por sus brillantes plumas que decoraban sus penachos. Dentro de las representaciones se puede encontrar la obra llamada Cuauhtli-Cuaxicali, trabajada en piedra que data entre 1400 y 1521 después de Cristo. Posee forma de águila con detalles delicados y acertados del animal. Las plumas se encuentran proporcionales a su cuerpo desde los ojos hasta su cola. La cultura inca. Fueron los principales creadores del arte plumario. La cultura inca tenía una conexión con las aves y sus plumas. Se les veía como portadoras de poder. El arte plumario representó un trabajo sagrado, destinado para altos cargos. Se utilizaban plumas de diferentes colores que provenían de aves como gansos, perdiz y pato. Dentro de las representaciones se puede encontrar la obra de un artesano chavín, llamada Estela Chavín, trabajada en piedra de granito que data entre 900 y 100 años después de Cristo. La escultura presenta a un personaje con rasgos felinos portador de alas. Época gótica. Los pájaros no estuvieron tan presentes en esta época. Sin embargo, se puede encontrar obras donde los pájaros tuvieron conexiones religiosas. El arte gótico se basaba en paisajismo, arte arquitectónico o espacios dorados. Se resaltó la figura humana curvilínea. Planteaba emociones, color, narrativa en un plano más religioso. Dentro de las representaciones se puede encontrar la obra de Yot, llamada San Francisco y los pájaros, trabajada en fresco que data entre 1290 y 1300 años después de Cristo. En la pintura destacan los colores ocres representativos de la naturaleza. Tiene una composición armónica entre cada elemento creando la narración de la obra.
Renacimiento. En los siglos XV y XVI se recupera el arte y cultura de la antigüedad clásica grecorromana, ya que con los nuevos descubrimientos geográficos revivó el interés por la historia natural y por ende en sus obras se empiezan a agregar distintos tipos de aves, dándoles diferentes significados simbólicos. Esta obra se titula La Edad y el Cisne, hecha por Leonardo da Vinci con temple graso sobre tabla en el año 1515. Esta obra representa un mito griego donde cuenta que el dios Zeus, muy aficionado a los placeres de la carne, se convirtió en cisne, aprovechando para posarse sobre Leda, hija del semidios Testio. Manierismo. Los pájaros siempre despertaban fascinación en los hombres en esta época. Los utilizaban como símbolos del pensamiento, de la imaginación y de la rapidez de las relaciones del espíritu. Esta obra se titula El Aire, hecha por Martín de Vos, plasmada con óleo sobre lienzo en el siglo XVI. La obra representa la alegoría del aire, en la que aparece el dios Eolo, mientras que los niños personifican los vientos. El pavo real en esta época tenían el símbolo por ser mediadores de los hombres y representar a las fuerzas trascendentales. Barroco. En este periodo, la utilización de los pájaros con significados simbólicos continuaba estando presente en las obras de arte, especialmente si su contenido era religioso o mitológico. Esta obra se titula Eolo, hecha por Pedro Pablo Rubens, plasmada con óleo sobre lienzo en el siglo XVII. Rubens, en su afición por la mitología griega, plasmó en un luminoso lienzo a un joven y bello Eolo, rodeado de una singular y variada fauna alada, para así poder descubrir una nueva dimensión en la relación entre el hombre, la naturaleza y el arte. Rococó. A pesar de que muchas veces los pájaros en las obras pasaban desapercibidos, en este periodo se les seguía dando lugar a diferentes especies que iban apareciendo con el paso del tiempo, para no dejar de darle importancia a los nuevos descubrimientos. Esta obra se titula El Nacimiento de Venus, hecha por Francois Boucher, plasmada con óleo sobre lienzo en el año 1754. Esta obra representa una escena mitológica de las antiguas tradiciones griegas sobre Venus y Zeus, dándole lugar a las aves para no dejar de darles importancia. Clásico. A través del arte en este periodo fue posible que se diera a conocer la avifauna de nuestro planeta. Las distintas obras de arte en las que diferentes especies de pájaros y otros animales fueron expuestos dieron la oportunidad de conocerlos sin necesidad de ser un experto zoólogo. Esta obra se titula Bodegón de caza con aves y liebre, hecha por José del Castillo, plasmada con óleo sobre lienzo en el año 1774. Esta obra muestra una composición tomada con un punto de vista bajo, lo que realza su monumentalidad. Varias aves muertas y una liebre, resultado de una jornada de caza, lo que refleja precisamente la búsqueda de la naturaleza tan característica de esta época. Romanticismo. En este periodo se fortaleció el avance de las ciencias naturales, ya que en las expediciones científicas muchas veces era necesario que los artistas estuvieran presentes para poder realizar un dibujo de las diferentes especies de pájaros que se iban encontrando, aunque en esta época sus herramientas de trabajo se reducían al papel y el lápiz, coloreando con tinta, óleos o acuarelas. La obra se titula Rafaela Flores Calderón, hecha por Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina, plasmado con óleo sobre lienzo en el año 1842. El retrato romántico resulta particularmente frecuente el recurso de acompañar a las figuras infantiles con mascotas o animales domésticos, como lo es en el caso del retrato de Rafaela, donde está sujetando con su mano izquierda un loro que acaba de sacar de la jaula de latón. Realismo. En este periodo se marcó un hito en la historia de la ilustración divulgativa de las aves. Significaban gran poder económico a medida que crecían las colecciones científicas y a su vez la demanda de ilustradores de pájaros. Desde las primitivas pinturas rupestres a las modernas guías de campo de identificación de aves, los artistas han intentado realizar una aproximación a la realidad de manera que el resultado sea lo más parecido a la especie representada, independientemente del significado mágico, religioso, simbólico o científico que persiga. Esta obra se titula La apoteosis de la guerra, hecha por Vasily Berestyain, plasmada con óleo sobre lienzo en el año 1871. Esta obra muestra el resultado de una cruenta batalla donde dejar una pirámide en las cabezas de sus víctimas era una costumbre. Sin duda alguna es un paisaje escalofriante en medio de un paraje desértico con olor a muerte, el cual era un festín para los cuervos. Muchas gracias por su atención, esperamos que nuestro video haya sido de su agrado.